a todos y todas otra vez. Con este vídeo iniciamos una serie de nuevos vídeos, un nuevo tema dedicado a otros subsistemas electrónicos de aquellos que decíamos que servían como bloques constructivos para los sistemas electrónicos más complejos, pues otros subsistemas electrónicos que se utilizan mucho en los sistemas electrónicos para procesar y trabajar con señales analógicas, que son, como podéis ver en las siguientes diapositivas, que son las fuentes de alimentación, los generadores de señal y de una forma más breve los filtros, ¿no? Las fuentes de señal son, las fuentes de alimentación, perdón, son unos sistemas electrónicos cuyo objetivo, que es el primero del que vamos a hablar, hablaremos en este vídeo, en vídeos siguientes hablaremos de generadores de señal y filtros. Las fuentes de alimentación son unos sistemas electrónicos cuyo objetivo es entregar energía a otros componentes del circuito para que puedan funcionar en condiciones, y esa energía la extraerán normalmente de la red eléctrica, con lo cual tendrán que convertir la señal que obtenemos en la red eléctrica en una señal de continua y aportar la mayor cantidad de energía de la que extraen de la red eléctrica. Eso es de lo que vamos a hablar en los próximos, en este vídeo, más un par de ellos más. Los generadores de señal son unos sistemas electrónicos capaces de generar una señal que varía con el tiempo, aunque no tengan ninguna entrada con señal que varíe con el tiempo. Se llaman generadores de señal, y ahí hablaremos de generadores que generan señales sinusoidales, ondas cuadradas o señales triangulares. Y por último, los filtros son otro tipo de sistema electrónico que de forma genérica separa para una señal de entrada partes de la señal que no me interesan de partes de la señal que sí me interesan. Y particularmente los filtros que vamos a ver trabajan en el espacio de la frecuencia. Hablaremos un poquito de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar con las fuentes de alimentación. Y aquí os comento cuál es el concepto de fuente de alimentación de DC. Es un circuito electrónico, un sistema electrónico cuya función es aportar potencia. La potencia ya sabéis que es energía por unidad de tiempo, es decir, su función es aportar la energía al resto del sistema electrónico, que puede ser pues un amplificador, como los que hemos estado viendo en otros vídeos, en forma de tensión continua y por tanto de corriente continua. Ya sabéis que la potencia entonces que le estaréis entregando a ese sistema electrónico será V por I. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde sale esa energía? Porque la fuente de alimentación no puede crear esa energía. Normalmente esa energía, esa potencia, se extrae de la red eléctrica, es decir, de los enchufes. ¿Cómo nos distribuye la energía a las compañías eléctricas hasta nuestro enchufe? Pues en forma de una señal sinusoidal de estas características que tenéis aquí, 220 voltios RMS y 50 Hz, es decir, una señal sinusoidal que tiene del orden de 311 voltios de amplitud. Ya sabéis que el valor RMS o valor eficaz, el valor eficaz es igual a la amplitud partido por raíz de 2. De forma que pues, la amplitud son aproximadamente 311 voltios de amplitud, que supondrían los 220 voltios RMS y una frecuencia de 50 Hz. Y la idea es que la fuente de alimentación convierta esa señal, que es 220 voltios 50 Hz, en una señal continua, voltaje y corrientes continuas, de forma que la mayor parte de la energía que se absorbe de aquí, de la fuente, acabe en la carga, y además que esta tensión que obtenemos en la salida sea lo más estable posible, porque el sistema al que le vamos a conectar, nuestro amplificador, nuestro MP3, nuestro móvil, el sistema que vayamos a conectar ahí, está esperando una señal de continua ahí, es decir, una señal lo más constante posible. Por tanto, debemos colocar la señal del valor que nosotros estamos diseñando y lo más constante posible. ¿Y qué puede perturbar el que no sea, qué puede hacer que no sea tan constante? Hombre, pues las fluctuaciones que hay aquí en la red eléctrica, por ejemplo, o
el hecho de que estemos pidiendo más o menos carga, más o menos corriente por aquí. ¿Por qué? Hombre, si todo esto en global lo pudiésemos caracterizar, lo caracterizásemos por un equivalente Thevenin, lo que estaríamos diciendo es que su resistencia de salida sea lo más pequeña posible para que en abierto, sin carga o colocando una carga grande, el efecto de carga fuese prácticamente nulo. Eso es lo que queremos conseguir con una fuente de alimentación. Y este esquema que tenéis aquí es el esquema de las fuentes de alimentación lineales, que son las que vamos a ver. Hoy en día existe otra técnica para desarrollar, para construir las fuentes de alimentación, que son las fuentes de alimentación conmutadas. Utilizan una técnica completamente bastante diferente a esta, que les permite utilizar transformadores más pequeños y bueno, pues en ese caso son más ligeras y para la misma potencia y por tanto pues sirven mejor para sistemas portables y demás. El caso es que hoy en día casi todos los cargadores de móviles más las fuentes de alimentación de los ordenadores y tal, casi todas se hacen con la tecnología de fuentes de alimentación conmutada. Sin embargo, estas se entienden mejor, entonces para ver los conceptos de fuentes de alimentación vamos a trabajar con ellas. Y como veis, se llaman lineales porque constan de una serie de elementos que se conectan en cascada, que van conectados uno detrás de otro en forma de parecida a las redes de dos puertos. Y veis que los elementos son 4: el transformador, un rectificador que va detrás, filtro y regulador de voltaje. Voy a tratar de explicaros brevemente cuál es la función de cada uno y después vamos a ir viendo uno a uno, cada uno por separado. En este vídeo hablaremos también del transformador y en los siguientes de rectificador y filtro y regulador. Bien, bueno, ¿cuáles son las funciones de esas partes de la fuente de alimentación y cómo van transformando esa señal sinusoidal original de 220 voltios RMS y 50 Hz? Bien, pues lo primero que viene es el transformador y su función es convertir esa señal que tiene una amplitud muy grande a una amplitud más pequeña, más adaptada por tanto a la tensión de continua que yo quiero conseguir. Por ejemplo, estos 220 voltios, un ejemplo podría ser bajarlos a 8 voltios RMS para una salida final de 5 voltios de continuo. Como veréis, esos de 8 a 5 los vamos a ir perdiendo por el camino. Bien, pues eso lo vamos a conseguir con un dispositivo físico que se llama transformador, que ya habéis estudiado en la asignatura de física general y del que hablaremos un poquito más después. Por tanto, hemos bajado la amplitud de la señal, pero seguimos teniendo una sinusoidal y una sinusoidal con frecuencia 50 Hz. El rectificador lo que debe hacer es convertir esta señal de alterna que tiene valor medio cero, esta sinusoidal. El valor medio ya sabéis que es la integral sobre un periodo, ¿no?, de la señal y me daría 0, porque tiene la misma parte por arriba que por abajo. Pues convertir, insisto, el rectificador, la señal unipolar, o sea, bipolar, la señal sinusoidal de alterna, convertirla en una señal que tenga valor medio no nulo, es decir, que tenga un valor medio normalmente positivo. Y eso lo podemos conseguir muy bien, por ejemplo, convirtiéndola en una señal unipolar, es decir, que solamente toma valores positivos o solo negativos, en cuyo caso tendríamos una componente de continua negativa. Aquí el valor medio de esta señal, fijaos que lo que hemos hecho es convertir los periodos negativos a positivos, ya veremos después si podemos hacer esto o no, pero si podemos hacerlo, daos cuenta que lo que conseguimos es una señal que sí que tendrá un valor medio no nulo, dado que en cada periodo, que ahora es la mitad que antes, en cada periodo la integral sería positiva, evidentemente, y ahí habría componente no nulo. Muy bien, y una vez que tenemos la señal en unipolar, lo siguiente es el filtro, que el filtro lo que se encarga es de reducir esta variación tan grande que tenemos aquí. Desde el punto de vista de la frecuencia o de las transformadas de la serie de Fourier
de la señal que estáis viendo aquí, de la señal unipolar, lo que hace el filtro es eliminar, tratar de eliminar, lo conseguirá o no, pero tratar de eliminar todas las componentes de su espectro de frecuencia, del espectro de frecuencia de esta señal, que no sean la componente de continua, que es el valor medio. Es decir, a partir de 50 Hz eliminarlo todo. Eliminar todas las componentes. Daos cuenta que 50 Hz era, bueno, en este caso sería 100 Hz porque tiene periodo mitad. Pero vamos, me da igual. La idea sería eliminar todas las componentes de forma que me quedase solamente una componente de continua. Lo que vamos a conseguir con el filtro, que como os cuento aquí suele ser un único condensador, ya veremos después cómo se coloca. Bueno, pues lo que suele conseguir ese filtro es que la señal tenga más o menos esta forma que veis aquí, es decir, parecido a continua con una determinada variación arriba abajo que le llamaremos rizado de la señal. Bien, y por último, el último elemento es el regulador. El regulador se tiene que encargar de dos cosas. La primera, que la tensión de salida sea exactamente la que nosotros queremos. Es decir, si nosotros íbamos a por 5 voltios, aunque aquí hayamos bajado a 8 voltios RMS y después hayamos hecho todo esto del rectificador y del filtro, el que hace el ajuste fino del voltaje final es el regulador. De forma que lo que sobre de tensión continua aquí en la salida del rectificador y filtro tiene que asumirlo el propio regulador, tiene que caer dentro del propio regulador. Y lo segundo es que el regulador tiene que asegurarnos que el voltaje se mantiene en ese valor prefijado independientemente de la corriente que estemos entregando a la carga e independientemente de las fluctuaciones arriba abajo que pueda tener este valor de tensión continua filtrado, pero no las variaciones debidas al rizado, sino las variaciones arriba abajo debidas a las fluctuaciones que puede haber en esta amplitud que tenemos aquí, debido a que, bueno, puede haber fluctuaciones cuando la carga pide una determinada corriente, debido a que en el propio transformador puede haber pequeñas variaciones a la salida del transformador dependiendo de la corriente que se le pida. ¿De acuerdo? Por tanto, todo eso lo tiene que hacer el regulador. Reducir el rizado, estabilizar el voltaje al que se le pide y además reasumir las pequeñas variaciones debidas a el propio transformador. Bien, pues vamos a empezar primero hablando del transformador, del primer elemento. Dejaremos rectificador y filtro para el siguiente vídeo y regulador para otro que venga detrás. ¿Y el transformador qué es? Bueno, pues el transformador ya lo habéis estudiado en la asignatura de física general. Es un dispositivo cuyo objetivo final, nuestro objetivo final, hablando de fuentes de alimentación que se pueden utilizar para otras cosas, es transmitir una determinada potencia eléctrica entre dos circuitos, asegurándonos que que existe un aislamiento eléctrico entre los dos, es decir, que no hay paso de corrientes de unos a otros, sino que el acoplamiento entre los dos circuitos es magnético, pero sí que hay un paso de corriente, o sea, de energía, y a la vez estamos transformando la señal, pero siempre transformando la señal y acordándonos de que nosotros lo que queremos en el último extremo es ese traspaso de potencia desde la red eléctrica hasta nuestro dispositivo que estamos alimentando o nuestra carga. La estructura física del transformador es relativamente simple porque son dos bobinas pero que están acopladas magnéticamente. De forma física son dos bobinas que se enrollan sobre un mismo núcleo o una misma carcasa metálica o de tipo toroidal, ¿no? Que sería esta carcasa que tenéis aquí, o si es de tipo toroidal, pues sería otro esquema, ¿no? Normalmente se representa con este símbolo que veis aquí y su comportamiento ideal cuando las dos bobinas, que debido a que están enrolladas
en la misma carcasa metálica pues tienen un determinado acoplamiento magnético. Es decir, que el hecho de que haya corriente por una de ellas induce una diferencia de potencial en la otra y por tanto otra corriente, bueno, o puede inducir otra corriente. Bien, pues en el caso ideal, en el caso de que el acoplamiento magnético sea completo, sea perfecto, lo que se consigue con esto es que la relación entre el... esto lo vamos a poner en negro. Que la relación entre V1 y V2, esta V1 y V2, imaginaos que estamos trabajando con señales sinusoidales en régimen estacionario, esta V1 y V2 serían los fasores asociados a esas sinusoidales. El transformador ideal asegura que V2, es decir, si queréis hablamos directamente de amplitudes, pero estamos hablando de fasores en general, V2 esté relacionado con V1 a través de la relación que hay entre los números de espira de la bobina que tenemos en el lado de la izquierda, que llamaremos bobina primaria o primario, y la bobina que tenemos en el lado de la derecha, que llamamos bobina secundaria o secundario. ¿De acuerdo? Pero además, el transformador, por cómo están acopladas esas bobinas, asegura también que la relación entre las dos corrientes es esta que tenéis aquí. Es decir, que esta I sub 2, que acaba circulando así, sería igual a N1 partido por N2 I sub 1. Fijaos que es al revés que en la de arriba. ¿De acuerdo? De forma que fijaos que si reducimos el voltaje, aumentamos la corriente, si si aumentamos el voltaje, disminuimos la corriente. De forma que lo que sí que se mantiene, fijaos, es la potencia. Es decir, porque la potencia en señales sinusoidales, la potencia aparente al final, la potencia que se puede utilizar para convertirla en otro tipo de energía, sería, en este caso, los valores eficaces, el producto de V por I en valores eficaces. V2 por I sub 2, si os dais cuenta, V2 por I sub 2, haciendo el producto de estas dos cosas, sería exactamente lo mismo que V1 por I sub 1, que sería la energía, la potencia que estaríamos extrayendo de la fuente. Por tanto, en un transformador con comportamiento ideal, el trasvase de potencia es perfecto, es decir, toda la potencia que se extrae en el primario se entrega a la carga conectada en el secundario. Y sí que es verdad que esto de los puntitos, no os lo he explicado, estas relaciones son así si estos puntitos que tenéis aquí son, o sea, la relación de los bobinados, los dos bobinados están hechos en la misma dirección y por tanto las direcciones de los flujos magnéticos son la misma. Si los bobinados están hechos en direcciones contrarias, entonces me cambia la relación. Esta sería la relación de los fasores. Quiere decir que entonces V2 tendría 180, estaría desfasado 180 grados respecto a V1 debido a este signo negativo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Sería la inversa y la I sub 1 sería esta y la I sub 2 sería esta. También tendrían un determinado desfase la I sub 1 y la I sub 2. ¿De acuerdo? Lo más corriente cuando se trabaja con transformadores prácticos y más con transformadores diseñados para fuentes de alimentación es que tengan uno o más devanados en el primario y uno o más devanados en el secundario. ¿Para qué? Bueno, tener varios devanados. Devanados se refiere a los enrollamientos, es decir, las bobinas. Tener una o más bobinas en el secundario puede servir para que el mismo transformador lo puedas utilizar para generar fuentes de alimentación de 18 voltios, de 12 voltios o de 9 voltios. Y tener más de una en el primario está relacionado con el hecho de que, bueno, dependiendo del país, lo que tenemos en la red eléctrica pueden ser 125 voltios o 220. Y entonces por eso suele haber más de un devanado en el primario para poder conectar 125 voltios o 220 voltios en ese primario. Y normalmente,
y ya que estamos aquí con los parámetros prácticos, vamos a pasar a la diapositiva siguiente, porque normalmente para los transformadores que se diseñan para fuentes de alimentación, la información que nos suelen dar no es la relación de transformación, no es esta N2 partido por N1, sino que normalmente me suelen dar una serie de parámetros prácticos muy importantes, pero que al final me están dando la misma información, pero de otra manera. Por ejemplo, perdón que le he dado hacia donde no era. Por ejemplo, el primer parámetro práctico muy importante de un transformador es la potencia nominal. La potencia nominal es la potencia máxima que podemos entregar en el secundario a una carga de manera continua, es decir, que se mantenga estable en el tiempo sin que el transformador se sobrecaliente y por tanto sin que corra peligro de destruirse. ¿Por qué se puede sobrecalentar el transformador? Primero, porque los bobinados están hechos con cables que tienen una cierta resistividad por efecto Joule, y segundo, porque los materiales magnéticos, por donde tenemos el flujo magnético, pues no son perfectos y también se calientan. Conclusión: al final existe una disipación de energía en forma de calor que, si es importante, puede destruir, puede dañar el aislamiento que tienen los propios cables para que, aunque estén enrollados y tocándose, no estén conduciendo corriente cuando se tocan, o bien incluso dañar los propios cables, ¿no? Por tanto, la potencia nominal es muy importante, no se debe superar o aquello se puede destruir. Esa potencia nominal se suele dar en voltioamperios, que es lo que se suele utilizar para potencia aparente, pero vamos, en nuestro caso dimensionalmente tiene las mismas dimensiones que los vatios. Después tenemos el rendimiento. ¿El rendimiento qué es? Bueno, el rendimiento está relacionado con lo que nos interesaba de los transformadores en fuentes de alimentación, que es el trasvase de energía. Nosotros hemos dicho que el trasvase de potencia del primario y el secundario en un transformador ideal es completo. Sin embargo, en los transformadores reales, como ya hemos dicho, que se está disipando energía en forma de calor, esa energía tiene que salir de algún sitio. Y por tanto, la relación entre la potencia entregada en el secundario y la absorbida del primario normalmente no es ideal, es decir, no es el 100%. Normalmente se da en tanto por ciento de potencia que se entrega a la carga de la que se extrae del primario. ¿De acuerdo? Y pues, como veis, los rendimientos no, aunque suelen ser del 90% o incluso más, pero no tienen comportamiento ideal. Y después hay los otros parámetros importantes prácticos que me dan de un transformador suelen ser la tensión primaria y secundaria. Bien, ¿qué significa tensión primaria? La tensión que el transformador espera que tú le conectes en la bobina primaria. ¿Por qué digo espera? Bueno, el transformador, si no le introduces esa tensión, también funcionará. Pero con esa tensión en el primario, él te dará la tensión secundaria nominal, que la tensión secundaria nominal será la que te aparezca, por ejemplo en la que nos aparece aquí, 18 voltios, esa es la tensión en el secundario nominal, pero siempre que en el primario estemos conectando 220 o 125, dependiendo de las dos bobinas, ¿no? Y, muy importante, normalmente esa tensión secundaria que nos dan es la tensión que se obtiene en el secundario cuando a la carga se le está entregando la potencia nominal. Porque si no se entrega la potencia nominal, y es lo que os comento en esta última parte de aquí, si no se entrega la potencia nominal, se entrega menos o incluso dejamos el transformador en abierto, la diferencia de potencial es mayor. Eso lo que nos viene a indicar es que el propio transformador, y esto se entiende bien pues, debido a las resistencias internas, pues al final tendría una especie de resistencia Thevenin, ¿no? Que hace que cuando le conectamos una carga, la diferencia de potencial que obtenemos en el secundario baje un poco. ¿De acuerdo? Y eso no es bueno porque eso es una mala noticia, porque cuando nosotros diseñamos nuestra fuente de alimentación completa, si el aparato que le conectamos pide
muy poca potencia y por tanto, como el voltaje de continuo es estable, pide muy poca corriente, el transformador tendrá que dar poca corriente y por tanto su voltaje en los extremos del transformador, la sinusoidal en el extremo del transformador, será más grande que cuando el aparato que conectamos a la salida nos esté pidiendo más corriente, en cuyo caso pasará más corriente por el transformador y me bajará un poquito la señal en la salida. Es decir, la relación de transformación, debido a eso, a que el transformador no es ideal, pues también, y tiene unas determinadas resistencias internas, también resulta que puede variar un poco dependiendo de la corriente que se le está exigiendo. Por tanto, esas fluctuaciones en la salida del transformador también tendremos que tratarlas en las etapas siguientes. Que, bueno, resumiendo, acabamos de ver cómo las fuentes de alimentación lineales, su esquema lleva una serie de elementos en serie: transformador, rectificador, filtro y regulador, que la entrada va a ser siempre los 220 voltios, siempre no, pero en nuestro caso la red eléctrica, 220 voltios y 50 hercios, y que la idea es obtener una señal de continua lo más perfecta posible en cualquier circunstancia, sobre todo en dos: conectemos o no conectemos, exijamos mucha corriente o exijamos poca, o bien haya fluctuaciones, si hay fluctuaciones o aunque haya fluctuaciones en la propia red eléctrica. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo veremos la siguiente etapa, que será el rectificador. ¿De acuerdo?